Bueno, ahora te escuchamos muy bien. ¿Por dónde empezamos a explicar una especie de, podemos decirle como un vendaval? Está en una situación compleja la sangría de reservas. Sí, a ver, esto era, digamos, evidente que iba a pasar en algún momento. El tema era cuándo iba a pasar. No sabemos si en realidad esta sangría que está pasando ahora, o que esta pérdida de reservas, se va a sostener, digamos, es el inicio de una corrida que se va a sostener en el tiempo, o bueno, la van a lograr capear como han llevado a otra que hubo en abril-mayo del año pasado. Pero es evidente que, digamos, ahí hay un problema del inicio, digamos, de este programa económico, que es el tema de la imposibilidad de acumular reservas, que es el problema central, digamos, ¿no? De la debilidad o el talón de Aquiles más fuerte, además de, obviamente, la cuestión social y toda la resistencia que genera este programa, que tiene que ver no con el tema del déficit fiscal, sino con el problema de la falta de dólares y la imposibilidad de acumular y de sostener ese tipo de cambio, que es la base central, digamos, el ancla central que tiene el programa de gobierno para tratar de desacelerar o sostener a la baja la inflación, que es el núcleo central. Una de las frases de Caputo ayer dijo que van a sobrar los dólares. Bueno, eso no estaría sucediendo, y además no vería de qué manera sobrarían, porque si se piensa quizás a mediano o largo plazo, que todavía está en duda, hay que ver qué pasa con los dólares, famosos dólares de vaca muerta, la minería, digamos. Pero en caso de que eso, digamos, funcione, porque hoy está, digo, en duda, porque ha cambiado, o sea, hay una reconfiguración a nivel mundial que ha cambiado todas las variables, digamos, ¿no?, que tienen que ver con Trump y digamos, su política comercial y su política en términos de combustibles. Entonces, más allá de eso, que si de funcionar llevaría un tiempo, en el mediano plazo, los dólares no están, o sea, digo, el gobierno la realidad es que no los está consiguiendo. De hecho, compraron, sí, alrededor de 30.000 millones de dólares el Banco Central, y sin embargo las reservas brutas apenas aumentaron, y las reservas netas, que es lo que, digamos, la manera que calcula el FMI para ver la capacidad de pago, siguen negativas, básicamente en el mismo nivel que estaba cuando asumió el gobierno. Con lo cual han despilfarrado, digamos, un superávit comercial que tuvo este gobierno gracias a la brutal recesión que hubo, digamos, ¿no?, y a la inicial devaluación, que no han podido acumular reservas, y que la realidad es que los dólares, digamos, salvo quizás habrá que ver en qué monto de un préstamo del Fondo Monetario que podrían llegar, no se ve otra fuente de divisas por el momento. La inversión extranjera directa ha sido la más baja desde 2003, desde que se tiene registro, que es otra fuente posible de dólares, ¿no? Inversión extranjera está por el piso. De hecho, muchas compañías multinacionales están yendo del país, con lo cual, y el superávit comercial está achicándose notablemente, porque las importaciones están aumentando por la liberalización, la apertura, y por otro lado porque en la medida en que se recuperen algo el consumo, eso tracciona mayores importaciones, con lo cual está desapareciendo. Y Andrés, con esto que contás, Andrés, en los últimos 6 meses no ha dado resultado, podemos decir, el RIGI. No es que, bueno, es una apuesta a largo plazo, pero el RIGI, digamos, en realidad nunca puede dar resultados, en el sentido de que las inversiones que se están canalizando, que se canalizarían a través del RIGI, se iban a hacer de todas maneras, porque, digamos, están apuntando a sectores que son los que tienen lo que nosotros llamamos ventajas comparativas, los que tienen, digamos, ventajas naturales, claro, que tienen que ver con vaca muerta, fundamentalmente minería, litio. Entonces, lo que termina haciendo el RIGI, en realidad, es básicamente como una especie de transferencia o de reducción, digamos, de impuestos y de transferencia de recursos hacia estas empresas. En realidad, digamos, por ahora no se ve que se mueva, y una de los limitantes y uno de los problemas centrales que tiene el gobierno para movilizar la inversión extranjera, además de que no tiene mucho más para ofrecer que los recursos naturales, es el famoso cepo, digamos, ¿no? En tanto no lo levante, digamos, es difícil que vengan inversiones de magnitud, porque obviamente las inversiones vienen para hacer ganancias, para poder pagarle a sus accionistas en sus países de origen, con lo cual es muy difícil que eso suceda con un cepo tal
tal como lo tenemos ahora. Andrés, de las últimas lecturas que se hicieron, también algunos advierten que en las propias palabras del ministro anticipó una devaluación, y te pregunto si la pérdida de reservas y dejar libre fluctuar el dólar, o alguno de los tantos dólares que hay ahí dando vuelta, que conocerás muy bien, si eso no es una forma de micro devaluación. A ver, sí, lo que está pasando en realidad por ahora es una depreciación. Lo que se especula es que va a haber un salto más importante, digamos, ¿no? Y en realidad la duda no es si va a producirse, sino más bien cuándo, si claro, efectivamente se va a producir después de las elecciones, es decir, si el gobierno va a llegar a las elecciones pudiéndose tener el tipo de cambio o no. No hay mucha duda de que en algún momento esto se va a producir, porque es insostenible, como todos saben, digamos, con cualquier comparación internacional, la Argentina está muy cara en dólares, ¿no? Sí, claro, extremadamente cara. Exactamente. Entonces, ahora lo que se está discutiendo en realidad es si llega a las elecciones o no, ¿no? Entonces, lo que están viendo es, nadie se quiere quedar, digamos, nadie quiere ser el último en salir de esta bicicleta financiera, de esta arbitraje que armó el gobierno, y por lo tanto, en la medida en que surgen dudas si se va a poder sostener esta micro devaluación, este crawling peg, como se llama, de 1% mensual, bueno, por las dudas algunos empiezan a retirarse, y eso genera un efecto, digamos, ¿no? En cadena, y hay que ver si el gobierno logra bajar las expectativas, digamos, ¿no?, de devaluación o no, y hasta cuándo. Por último, quería retomar esto que dijiste, que estamos en el comienzo de una corrida, posiblemente. Por lo tanto, cuando decimos pérdida de dólares, en un comienzo que puede desarrollarse, puede ser un volumen mucho más grande. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay, digamos, en la medida en que se vayan a desarmar posiciones en pesos que tienen que ver con plazos fijos, con otras inversiones, con títulos, etcétera, claro, el volumen puede crecer, con lo cual no sabemos hasta dónde puede llegar. El tema es lo que te decía, digamos, en qué medida el gobierno logre bajar las expectativas, o sea, decir, bueno, no, vamos a poder sostener este tipo de cambios, y hasta dónde le crean o no, digamos, ¿no? Pero por supuesto que, digamos, hay un riesgo de corrida que en algún momento se va a producir. La pregunta es si se está produciendo ahora o si es un anticipo, pero que bueno, no, digamos, va a poder ser controlado. Te dejamos libre sin hacerte la última pregunta, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, y en realidad preguntarte qué señales ves respecto a un posible préstamo y en qué volúmenes, porque viste que ya se está hablando de 2.000 millones a 12.000 millones, digamos. Claro, bueno, es que parte de la impresión me parece que tiene que ver con que justamente no está cerrado el acuerdo, digamos, a nivel interno, y cualquiera de esos volúmenes, si uno lo mira, serían insuficientes para los objetivos que se plantea el gobierno en el DNU, digamos, en el decreto, que es, por un lado, cancelar las letras intransferibles que tiene el Banco Central del Tesoro, es decir, por los dólares que está entregando el Banco Central, para cancelar deuda del Tesoro, y por otro lado, para pagar los vencimientos del propio crédito del FMI. En ninguno de los casos alcanzaría ese monto, por lo cual también las dudas. Claro. Es decir, para que tengan una idea, los vencimientos de los próximos 4 años, que es lo que se estipula, 4 años y medio, que es lo que se estipula el DNU, con el propio fondo, los vencimientos solo de capital, es decir, sin intereses, suman más de 14.000 millones de dólares. Digamos, ¿no? Y además, las letras intransferibles que tiene el Banco Central, depende cómo se evalúe, pero según la última evaluación que hizo el propio Banco Central, son unos 23.000 millones de dólares. Con lo cual, y es poco probable que el fondo le dé un crédito de esa magnitud. Claro. Con lo cual, digo, no sabemos ni el monto, ni efectivamente cuánto se va a usar para qué, si el fondo se les va a dejar usar para intervenir en el mercado o no, que es lo que supuestamente no quiere, y por eso todas las dudas que se están generando ahora, a pesar de que el gobierno diga que ya tiene cerrado el acuerdo con el fondo.
Te dejamos libre la jornada, Andrés. Voy a recomendar 2 libros tuyos, ¿Por qué siempre faltan dólares? Y Con exportar más no alcanza. Me parecen 2 títulos por los cuales también estuviste moviéndote en estas respuestas. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Andrés Weiner es economista de Flaxo, es docente e investigador del CONICET. Te recomendamos ahí 2 materiales porque viene observando este tema coyuntural de la economía argentina. ¿Por qué siempre faltan dólares? Se pregunta en uno de sus trabajos. Y Con exportar más no alcanza, y tiene que ver con una de las posibilidades que tiene un país para desarrollar o meter un ancla de acumulación de reservas. En este caso puede ser la exportación de recursos naturales, no regalarlos sino exportarlos sería también una de las apreciaciones que podríamos hacer. Y después la inversión, que definitivamente no ha llegado. El RIGI no ha servido, dice Andrés Weiner, para eso. Quizás hasta ni siquiera era su espíritu para esa instancia. Lo único que pasó, se lo dijo ayer Parrilli a los expositores en el Congreso, en el Senado, en una comisión del Senado. Para lo único que sirvió es para que el Estado recaude menos. Y ahí tienen un problema. Nunca va a funcionar el RIGI con esa lógica de que los proyectos que ya iban a hacer inversiones tengan beneficios en este caso. El RIGI funciona para aquellos que no estaban y van a venir a hacer una inversión inmensa. Bueno, por el momento brilla todo por su ausencia.